El año pasado vivimos un tiempo muy convulsionado debido a todas las protestas y marchas que se presentaron en varios de los países latinoamericanos. Pues el origen de muchas de esas marchas y protestas tenía que ver con la pobreza, la desigualdad, la injusticia y la corrupción que se vive al interior de nuestros países. Y aunque muchos pueden creer que con ellas lograron cambios significativos en sus países, la verdad es que no se logró el más importante de ellos: la transformación del corazón del ser humano. Porque es ahí donde realmente está el origen de todos nuestros problemas. Pero la palabra de Dios nos enseña algo que podemos hacer. Lo primero que podemos hacer para generar una verdadera transformación en nuestra sociedad. Acompáñanos para saber qué es aquello que la Biblia nos pide que hagamos. El pasaje de hoy dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. El pasaje que consideraremos el día de hoy se encuentra en Mateo capítulo 9, versos 35 al 38. Es un momento muy especial en el ministerio de Cristo y Él viene enseñando el mensaje del reino de Dios, enseñando las buenas nuevas de Dios en cada ciudad, en cada aldea. También está sanando la enfermedad y las dolencias del pueblo, pero hay un momento en el que Él mira a las multitudes y siente una profunda compasión, Sufre por el dolor y por cómo Él ve a las multitudes. Él dice que ellas estaban desamparadas, dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Y es impresionante, pero yo creo que si buscáramos una forma de describir las multitudes actuales de hoy en día, tal vez usaríamos exactamente las mismas palabras. Y como dice Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol. Y por eso la realidad de las multitudes de hoy es muy similar a la que vivían las multitudes del tiempo de Cristo. Las multitudes se sienten desamparadas, sienten que no hay quien las cuide, que no hay quien las proteja, que no hay quien vele con un corazón sincero por ellas, y por eso marchan y protestan. También están divididas porque hoy se permite creer cualquier cosa, se permite que cada quien tenga su propia verdad. No hay una verdad que estemos dispuestos a aceptar para que nos una. Y efectivamente están esas multitudes como ovejas sin pastor. Porque no hay un líder en el mundo que con un corazón genuino busque el bienestar de las multitudes, se compadezca de ellas, sufra con ellas y vele por su bienestar. No lo hay. Cada quien está buscando su propio interés. Pero lo interesante es que Jesucristo da una instrucción muy sencilla. Y déjame decirte que esa instrucción no fue: oren para que los ricos del mundo repartan sus riquezas entre los pobres.
No, o tampoco fue que los gobernantes del mundo no fueran corruptos. Él tampoco dijo, oren para que la economía se mantenga a flote y no hayan recesiones. No, Él no dijo que oráramos por eso. Él cuando vio a esas multitudes, Él dijo, la mies es mucha. Pídanle al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y la mies es un término agrícola que se usaba para identificar aquellos cereales que ya estaban listos para ser cosechados. Y hoy en día nuestra multitud también tiene un gran número de personas en las que Dios ha venido trabajando en sus corazones y hoy están maduras para ser cosechadas por el Evangelio de Cristo, por las buenas nuevas, la palabra de Dios. Pero hay un problema, y es que no hay suficientes obreros. Y Jesús dice, oren para que Dios envíe obreros suyos a la mies. Así que eso deja ver que la respuesta y que la verdadera solución para las masas, para las multitudes, es Dios. Es el mensaje de Dios, es la palabra de Dios, es el sacrificio de Cristo en la cruz, es el poder del Espíritu Santo para transformar sus corazones y para convencerlos de su pecado. Pero tenemos que orar. Tenemos que orar para que Dios envíe obreros a esa mies, a ese campo que está listo para ser cosechado. Y aunque no solamente tenemos que orar, porque como bien lo dice el mismo Señor, la mies está lista, así que tú también eres llamado no solamente a orar, sino a ser un obrero en tu campo, en el campo que está al lado tuyo, con las personas que Dios ha puesto cerca a tu vida, tus compañeros de trabajo, tus amigos del colegio, la universidad, tus familiares, tus vecinos. Con ellos tú también necesitas ser un obrero de Dios que esté dispuesto a mostrar con su vida el amor de Cristo, a preocuparte por ellos, a ser el pastor para esas personas y a comunicarles la verdad del Evangelio. Y cuando digo que el Evangelio tiene poder para transformar el corazón y sociedades enteras, lo digo con justificación, porque el mismo Pablo, uno de aquellos que fue llamado a la obra, tiempo después predicó el Evangelio en Éfeso, una ciudad de Asia, y en Hechos 19 específicamente se nos narra el impacto que tuvo el Evangelio, las buenas nuevas de Dios en esa ciudad. Fue impresionante cómo la predicación del Evangelio logró transformar corazones y personas que creían y que practicaban la hechicería y la magia. Y ellos, a través del poder del Espíritu Santo, fueron convencidos para quemar todos sus libros de hechicería y magia. Tanto que se calcula que los libros que fueron quemados en ese momento podían costar hasta 50,000 monedas de plata. Una suma que hoy en día sería extravagante, que hoy en día sería también muy difícil de alcanzar. Pero las personas movidas en obediencia a la palabra de Dios habían sido transformadas en sus corazones y estaban dispuestas a vivir conforme a la voluntad de Dios, y por eso hicieron eso. Y tan profundo llegó a ser ese cambio en el corazón de esas personas que hasta la economía de esa ciudad se vio afectada, porque esa economía estaba asociada y relacionada con la adoración a la diosa Diana y al templo de la diosa Diana. Se hacían estatuas y se hacían imágenes de la diosa Diana y de ese templo para ser adorados. Y las personas que creyeron el Evangelio entendieron que
solo había un Dios, el Dios de la Biblia, y que Él es un Dios celoso que no permite la adoración a dioses falsos. Y a raíz de eso decidieron alejarse de esa adoración pagana y llegaron a afectar la economía de una ciudad. Se armó un alboroto y un revuelo impresionante, al punto que el mismo apóstol Pablo estuvo muy cerca de la muerte. Es ahí de donde creemos que el Evangelio tiene el poder para transformar corazones y sociedades enteras. Pero solo tenemos que empezar haciendo algo, orando para que Dios envíe obreros a su mies. Oremos. Papá, gracias por este día y gracias por tu palabra. Y yo te ruego, Señor, y me uno a la oración de todos mis hermanos, para que por favor envíes obreros a tu mies. Envíes hombres y mujeres que estén dispuestos con su vida a entregar las buenas nuevas del Evangelio y a pastorear multitudes que hoy viven sin pastor. En el nombre de tu Hijo te lo pedimos. Amén.